Muy buenas al canal de Semillas por el Mundo, un día más. Yo soy Didac Van Road y este es Turuk. Hoy vamos a aprender a configurar este dron de 5 pulgadas digital con Betaflight 4.5. Lo vamos a hacer en formato tutorial, paso a paso, para que no os perdáis nada y aprendáis bien sobre el programa Betaflight. Así que no me lío más y vamos allá. Turuk es el dron de 5 pulgadas que he montado más reciente y tiene que ver con un proyecto que estoy aún desarrollando y en unos meses ya estará disponible. Por el momento no os puedo contar nada, pero va a ser un proyecto que a mucha gente le va a ayudar mucho y a todas esas personas que están empezando en este mundo del FPV les va a servir de muchísimo. No me enrollo más, así que vámonos a Betaflight. Pues ya estamos en ordenador. Empezaremos, como no, escribiendo Betaflight Configurator en Google. Ahora seleccionaremos la página web en github.com. Una vez dentro de la página tenéis que darle clic a la pestaña de lanzamientos, Release. Dentro de Release os aparecerán infinidad de versiones de Betaflight. Para aseguraros que instaláis la última versión tenéis que seleccionar la versión que al ladito ponga Latest. Una vez dentro de la última versión bajaremos hasta el final donde aparecen todos los enlaces de descarga. Simplemente tendremos que descargar el enlace según nuestro sistema operativo. Al descargar el archivo, simplemente abrirlo y ejecutarlo como cualquier otro programa y empezará a instalarse en nuestro ordenador. Ya tenéis Betaflight instalado en vuestro ordenador y ahora hay dos posibilidades. Una es que os funcione correctamente al conectar vuestro dron vía cable, o otra que no os funcione. Y entonces, ¿cómo solucionamos esto? Esto es debido a que posiblemente falten los drivers necesarios en vuestro ordenador. Simplemente podéis solucionar esto cuando os descarguéis los drivers necesarios. En la pantalla de inicio de Betaflight, en la parte izquierda, podéis encontrar los enlaces de descarga. Solo tenéis que clicar donde aparece marcado aquí y descargar los drivers que necesitáis. Ahora que tenemos Betaflight correctamente instalado, voy a haceros una guía a fondo de cada aspecto y pestañas importantes sobre Betaflight para que dominéis desde el principio el programa a la perfección. Tenéis que aseguraros que el firmware de vuestra controladora de vuelo está en una versión 4.4 o 4.5. Si tenéis una versión inferior como 4.3, no os va a dejar usar algunas funciones importantes que haremos en este vídeo. Así que si tenéis una versión 4.3 o inferior, os voy a enseñar rápidamente cómo actualizar el firmware. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que al actualizar el firmware a 4.4 o 4.5 se os van a borrar todos los ajustes ya hechos en la controladora, así que vais a tener que empezar la configuración desde cero. Vale, simplemente tenéis que venir aquí a actualizar firmware, tenéis que marcar versiones finales y versiones candidatas y en elige una placa podéis probar a ver si os hace una autodetección. Si no, podéis seleccionar la placa manualmente. En mi caso es la SpeedyBee F7 versión 3, así que la voy a seleccionar. Aquí es muy importante que pongáis vuestro protocolo de radio, en mi caso es Crossfire. Si usáis LRS o DJI o otro protocolo, pues es muy importante que aquí lo seleccionéis. En otras opciones, normalmente ya autodetectan lo que vais a necesitar, como por ejemplo configuración de GPS, configuración del OSD, del VTX. Si en algún caso no os aparece, también lo podéis agregar aquí. Y también es importante poner el protocolo de motor. En mi caso es protocolo D-Shot. Si tenéis otro protocolo como Multishot o diferente, pues simplemente lo seleccionáis. Ahora le dais a cargar firmware y veréis que se está cargando firmware Internet Betaflight, y entonces simplemente le damos a instalar firmware. Como veis está cargando, esperamos un ratito, va bastante rápido y como vemos ya sale programación finalizada. Así que ahora ya tendremos nuestro firmware en versión 4.5 o si habéis puesto la 4.4 pues la 4.4. Pero ya hemos seleccionado 4.5, aquí arriba en el programa ya se ve firmware 4.5 y el configurador a 10.10, el más actual. Así que vamos a conectar el dron y vamos a empezar. Primero tenemos que poner el dron en una superficie plana y darle a calibrar acelerómetro. Al calibrar este sensor nos aseguramos que la FC tenga una correcta orientación y estabilidad durante el vuelo. Hecho esto, guardamos y pasamos a puertos. Esta pestaña nos permite configurar la comunicación entre la placa de vuelo y los dispositivos externos, como las gafas, la emisora o el GPS por ejemplo. Aquí podemos asignar qué puertos de nuestra FC tienen soldados dispositivos externos. Por eso es muy importante que sepamos bien dónde hemos soldado cada cosa. En nuestro caso hemos soldado el receptor de radio en el puerto UART2 y la cámara FPV en el puerto de transmisión de vídeo. Recomiendo que soldéis los componentes tal como os viene en el diagrama de conexiones de la controladora de vuelo para no cometer errores. Vamos a empezar con el receptor. Como en nuestro caso lo tenemos soldado en el UART2, pues tenemos que marcarlo aquí. Solamente puede haber un RX serie marcado. Seguimos con la transmisión de vídeo. Al soldar un VTX digital tendremos que escoger en la pestaña de periféricos VTX MSP DisplayPort. Esto es una combinación de dos protocolos de comunicación. Por una banda, el protocolo MSP nos permite la comunicación bidireccional,
y por otra, la DisplayPort nos permite el envío y visualización de la información en tiempo real en nuestras gafas digitales. Si hemos montado un GPS, también tenemos que asignarlo al puerto UART correcto, en la pestaña Entrada de sensores. Como voy a hacer un vídeo extra de cómo configurar y cómo montar un GPS en tu dron, cuando esté hecho os dejaré una pestañita por aquí para que podáis acceder directamente desde este vídeo. Es importante que siempre que hagamos una configuración, le demos a guardar y reiniciar. Configuración. Aquí podemos realizar ajustes importantes para configurar el comportamiento y rendimiento de nuestro dron. Empezando por aquí, tenemos la frecuencia del ciclo PIT medida en hercios, y significa la frecuencia con la que se actualizan los valores de control del dron. Mi recomendación, no tocar y dejar el valor que nos aparezca de fábrica. Si nuestro dron tiene barómetro y magnómetro, podemos marcarlo. En nuestro caso contaremos solo con el barómetro, así que lo activo. En personalización podemos darle un nombre al dron, que este dron se llamará Turuk, y también un nombre al piloto, en mi caso Didac Van Road. En ángulo de cámara lo dejamos en 0 grados, ya que no podemos ajustarlo como por ejemplo un DJI Avata. El ángulo de armado sí que es importante, ya que si caemos y nuestro dron se encuentra con una inclinación mayor a la que tenemos configurada, pues no armará, así que recomiendo subir el ángulo más del que ya viene establecido, hasta un máximo de 180 grados. En otras funcionalidades tenemos varias opciones disponibles. Voy a comentaros las principales y que, como ya veis, vienen marcadas un par por defecto. El Servo Tilt lo dejaremos desmarcado, ya que no disponemos de un gimbal en nuestra cámara que podamos configurar. El Soft Serial se utilizaba mucho en FCs antiguas, cuando no tenían suficientes puertos UART y se podía utilizar otro puerto extra como un UART. Así que también en nuestro caso, como disponemos de muchas entradas UART, pues lo dejaremos desmarcado. El LED Strip lo vamos a marcar si nuestra placa controladora soporta LEDs, en mi caso sí, así que la voy a activar. El modo de vuelo Air Mode lo dejo siempre desmarcado, ya que me gusta configurarlo de manera que se active solo cuando el dron esté armado. Esto es más seguro para el dron y también para nosotros. Vamos ahora a un apartado muy importante, ya que a nosotros también nos afecta directamente al haber montado el dron con la FC F7 de SpeedyBee. En alineación de placa y sensores podemos configurar la orientación que le queramos asignar a nuestra placa controladora. Como vemos, si vamos a ajuste, al mover nuestro dron no coincide con el movimiento que aparece en pantalla, y eso significa que la FC no está orientada correctamente. Pues con este apartado dentro de configuración podemos orientar la FC correctamente y para eso tendremos que cambiar los grados del yaw, ya que simplemente está girada en el eje yaw. Si en el caso raro vuestra FC está montada verticalmente, ya tendréis que ajustar la orientación también en el ángulo roll o pitch. Ya que tenemos que darle la vuelta, pondré 90 grados en yaw. Ahora si vamos a ajuste, podemos comprobar cómo ya está orientada, pero los movimientos siguen sin funcionar igual, ya que son completamente diferentes de los que estoy haciendo yo. Los movimientos van al contrario de los míos en cada eje. Así que en la opción de segundo giro colocaremos los 270 grados que le faltan para que en total hagan los 360 grados de giro. Así que seleccionamos CV 270 grados flip, guardamos y reiniciamos. Vamos a ajustes y como vemos el dron hace exactamente mis movimientos, así que eso quiere decir que la FC ya la tengo bien orientada. Si sigue sin coincidiros, os animo a que vayáis probando diferentes opciones en segundo giro hasta que os funcione. Así que guardamos y reiniciamos. Para acabar este apartado de configuración nos faltan las configuraciones acústicas, pudiendo configurar cuando queremos que nuestro dron haga sonidos para diferentes conexiones, como por ejemplo al armar, al activar el beeper, con pérdidas de señal, estado de la batería, cambios de modo de vuelo, entre otros. Por norma general yo los tengo todos activos. Y lo más importante, como ya os he dicho, es guardar y reiniciar tras cada configuración que acabemos. Ahora sí, vamos con la siguiente pestaña, energía y batería. En el apartado de batería tenemos el origen del sensor de voltaje para saber el voltaje que tiene la batería y de dónde viene esa información. Esto lo dejaremos tal como nos viene de fábrica, ya que las controladoras actuales tienen un chip medidor de voltaje y como vemos ya está seleccionado con la opción ADC integrado. Esto siempre y cuando utilicemos una stack con ES 4 en 1. Si continuamos vemos que tenemos estos valores de voltaje que Betaflight ya nos da por defecto. Aquí el voltaje importante es el mínimo por celda y el aviso. Esto significa que el dron hará un aviso cuando el voltaje por celda baje de 3,5 voltios y nos hará otro aviso diferente cuando caiga del mínimo de 3,3 voltios, cosa que nunca deberíamos de dejar que pasara con nuestras lipos. Estos valores por defecto deberíamos de dejarlos tal como nos vienen. Ahora tenemos el medidor de voltios y con este valor podemos comprobar y ajustar exactamente el valor de voltios que está recibiendo nuestra placa controladora. Para esto cogeremos una lipo que hayamos cargado al máximo y con un voltímetro mediremos al voltaje. Ahora que sabemos el voltaje real y exacto de nuestra lipo,
la conectamos al dron y como vemos nos aparecen aquí los voltios que la FC está interpretando. Si los voltios que nos aparecen aquí coinciden con el valor real que hemos medido con el voltímetro, significa que el medidor está funcionando correctamente. Si no coincide, podemos variar el valor manualmente con el botón de escala y ajustarlo hasta que coincida. Realmente al principio, en la pestaña de energía y batería no deberíamos de cambiar nada, pero aún así creo importante comentar estos conceptos por si en algún momento los necesitáis. Vamos con la siguiente pestaña, preajustes. En esta pestaña tenemos presets que han creado personas o empresas y que nos pueden ahorrar mucho tiempo, sobre todo los presets o preajustes de VTX o transmisor de vídeo. Aún recuerdo cuando monté y configuré mi primer dron analógico que tuve que configurar manualmente en la pestaña de transmisor de vídeo cada canal y frecuencia en que operaba mi VTX. Pues ahora podemos buscar en preajustes un preset para nuestro VTX, instalarlo y tener el trabajo hecho con un par de clics. Estos presets también son para otras configuraciones, como por ejemplo para los receptores. Y aquí podemos filtrar los presets por categorías, palabras, autores, firmwares o estados. De esta manera podemos encontrar más fácilmente el preajuste que queramos hacer. Vamos a usar de ejemplo nuestro caso, ya que disponemos de un VTX con sistema digital Cadix. Al hacer clic al preset se nos abre una ventana con información general sobre el preset. En el caso del VTX, como está soldado en un TX y en un RX, como ya habéis visto en el montaje, es decir, está soldado en un puerto UART, pues tenemos que seleccionar dicho puerto en la pestaña de opciones, para que el VTX se pueda habilitar. Ahora ya podemos hacer clic en mostrar CLI y nos aparecerá un comando con toda la información del preset ya configurada para trabajar en el puerto UART que hemos seleccionado. Copiamos el comando CLI y nos vamos aquí a la pestaña CLI. Pegamos aquí abajo el comando y le damos a Enter. Y ahora es importante que escribamos la palabra Save y le damos otra vez a Enter. Y ya tendremos el preajuste de nuestro VTX digital instalado correctamente. Si queréis hacerlo de una manera más fácilmente, al haber seleccionado vuestro puerto, le dais aquí a seleccionar y directamente ya se os habrá ajustado este preset. Este proceso se aplica por igual para todos los presets. Ahora llegamos a la pestaña Ajustar PID, y ya que esta parte es para nivel más avanzado, os lo explicaré detalladamente en otro vídeo que lo llamaré Configuración Betaflight parte 2, pero como ya os he dicho en la introducción, esta parte 2 la sacaré junto al proyecto que estoy desarrollando. Así que por ahora vamos a saltar la parte de ajustar PIDs que no la necesitáis absolutamente para nada al iniciaros en este mundo FPV y configurar vuestro primer dron. Bueno, dicho esto ya llegamos por fin al receptor. Recordad que para hacer esta configuración tenéis que tener correctamente bindeada vuestra emisora con el receptor, si no, no os funcionará nada en esta pestaña. Cada emisora se bindea de una manera diferente, así que la mejor será que busquéis cómo se bindea vuestra emisora con la documentación del producto. Lo primero que vamos a hacer es marcar en el modo del receptor serie, a través de UART, ya que nuestro receptor lo hemos soldado en el puerto UART, en este caso en el 2, tal como ya hemos visto. Y aquí tenemos que seleccionar qué protocolo tiene nuestro receptor y nuestra emisora, es decir, en qué lenguaje se van a comunicar. En mi caso usaré el protocolo Crossfire, que es con el que vuelo desde siempre. Ahora ya nos deberían de funcionar los sticks de nuestra emisora al conectarla. Así que encendemos la emisora y comprobamos que todos los movimientos coincidan con los movimientos de las barras que vemos en la pantalla. Llegados a este punto pueden surgir varios problemas, como por ejemplo que la imagen de nuestro dron aquí en la pantalla salga al dron dando vueltas como un loco, como podéis estar comprobando, o que los movimientos de los sticks no coincidan con las barras. Pues para esto tenemos aquí el mapa de canales, que es donde van asignados cada uno de los movimientos para cada canal. Como vemos, el roll tiene la letra A y está en el canal 1. El pitch tiene la letra E y está en el canal 2. Y así con los otros dos. De esta manera, solo con cambiar las letras de posición y así asignarles otro canal, lograremos invertir los movimientos y ajustarlos correctamente con nuestra emisora. En mi caso, por ejemplo, con todos mis drones, ya que uso la Tango 2 con protocolo Crossfire, tengo que cambiar y poner TAER 1234. Así que si usas el mismo protocolo y la misma emisora, prueba a poner TAER 1234 y a ver si te funciona. Ahora al guardar ya vemos cómo el dron está estabilizado y que todos los controles responden bien. Algo que también tenemos que controlar es que las barras se encuentren con un valor de 1500 como valor medio. Al nosotros mover los sticks, estos valores tienen que estar mínimo a 1000 y máximo a 2000. Si los valores sobresalen de la tolerancia, habrá que hacer un nuevo reajuste en nuestra emisora y al igual que el bindeo, cada una se hace de una manera diferente.
Aún así, la calibración de una emisora es un proceso sencillo y fácil de encontrar en el menú. Por este motivo de las tolerancias, dejamos los valores del umbral tal como nos viene ajustado, al igual que las bandas muertas. Para acabar con esta pestaña, comprobaremos que las palancas de nuestra emisora también respondan correctamente, los llamados switch, y cuando los activemos veremos como una barra de auxiliar se desplazará hacia arriba o hacia abajo. Con todo esto ya tenemos nuestro receptor configurado y pasaremos a una de las pestañas más importantes en Betaflight, los modos. Los modos es de lo más importante a configurar, pero también de lo más sencillo. Aquí se trata de asignar diferentes modos o opciones a nuestra emisora, y cada piloto lo hará dependiendo de lo que va a hacer. En mi caso he cogido la costumbre, y así lo recomiendo que hagáis, esta configuración igual o parecida para todos los drones que tengáis, ya sea un dron de freestyle o un Cinewhoop o un Tinywhoop. Dicho esto, vamos a empezar. Empezamos con el armado del dron. Para esto clicamos en Añadir rango, y donde salen estas opciones de canal seleccionaremos Auto. De esta manera podemos agregar el canal automáticamente al nosotros pulsar el switch en nuestra emisora. Ahora tenemos que mover el rango hacia donde aparezca esta raya pequeña naranja que nos dice la posición actual del switch, cerramos un poco el rango y lo dejamos así. Ahora tenemos los modos de vuelo Angle Mode y Horizon Mode. Estos modos son estabilizados y para que lo entiendas funciona de manera muy parecida a un dron estabilizado tradicional de DJI. Muchos pilotos están en contra de su uso, pero yo creo que es importante tener un switch asignado para el Angle Mode y os voy a contar por qué. Primero de todo, porque cuando realizo vuelos de interior y hago trabajos comerciales siempre vuelo con Angle Mode, ya que en modo acro no quedarían bien estos modos cinemáticos en interiores. Y segundo, porque tener la opción del Angle Mode me ha salvado de situaciones que a veces puedan pasar mientras volamos y nos tengamos, por ejemplo, que quitar rápidamente las gafas FPV. De esa manera, ante tal situación, activo el Angle Mode y mi dron se queda estabilizado en el aire, y yo puedo huir de esa avispa que me está acechando. Así que dicho esto, añado rango, selecciono auto y le asigno un switch a mi emisora. Continuamos con el Air Mode. Como en configuración hemos desmarcado la opción de que Air Mode funcione permanentemente para una mayor seguridad, ahora le asignaremos un canal para poder activarlo y desactivarlo cuando queramos. Añadimos rango, automático y cerramos la tolerancia. Como veis el proceso es muy sencillo y así lo haremos también con el beeper autónomo que he instalado. Añadir rango, auto y cerramos hacia el lado correcto de nuestro switch. Si hemos instalado GPS, también tenemos que asignarlo en la pestaña de modos. Para poder comprobar que los modos están bien conectados, tenemos que darle a guardar. Así que ahora conectamos la emisora y comprobamos que todos los canales se activen al pulsar los sticks asignados. Una vez comprobado que funcionan todos los controles correctamente, nos vamos a por la siguiente pestaña, motores. Entramos en una pestaña muy importante, ya que aquí haremos la comprobación de que los motores funcionan correctamente. Empezamos seleccionando qué tipo de aeronave vamos a configurar. Tenéis un montón de ejemplos y en nuestro caso seleccionamos Quad X. Antes de continuar, os recuerdo que totalmente prohibido realizar estas configuraciones con las hélices puestas, así que aseguraros siempre de quitarlas antes de poneros con Betaflight. Tenemos dos modalidades de dirección de los motores, la normal o la invertida. En la dirección normal, los motores giran en dirección al interior del dron, mientras que la dirección invertida giran hacia afuera. Esta es cuestión de gusto personal. Yo personalmente prefiero la dirección invertida, ya que en caso de que salte suciedad o materiales dañinos, como piedras por ejemplo, estas se irán hacia la electrónica y no hacia la cámara. Hay muchas más probabilidades que se te rompa la cámara que un componente electrónico central, así que voy a marcar la dirección invertida. Esta opción de reordenar motores es muy interesante, ya que en caso de necesidad podemos remapear los motores uno por uno. Ahora no sería quizás necesario, pero lo voy a hacer igualmente para enseñaros cómo funciona. Para eso, conectamos una lipo al dron y recomiendo que uséis un ventilador pequeño y lo dejéis cerca del transmisor de vídeo, ya que los VTX se calientan muchísimo y no queremos que se nos queme. Ahora sí le damos a reordenar motores. Tenemos que aceptar que entendemos los riesgos y darle a aceptar otra vez. A continuación se moverá a trompicones uno de los motores, y ese motor que se mueve es el que tenéis que seleccionar en el diagrama. Repetimos el proceso con los motores restantes y ya tendremos nuestros motores reordenados. Le damos a guardar y se reiniciará Betaflight. A veces pasa que los motores no giran en la dirección correcta, y para este problema tenemos también el botón de dirección del motor. Aquí tenemos que volver a marcar que entendemos los riesgos y le damos abajo donde pone individualmente. En esta ventana podemos comprobar que los motores giran en la misma dirección tal como nos señala en el diagrama. Así que le damos al primer motor y este se encenderá. Con nuestro dedo tenemos que tocar suavemente el lateral del motor y de esta manera sabremos exactamente hacia qué dirección giran. En el caso que el motor no gire como en el diagrama, tendremos que darle al botón de revertir y el motor cambiará inmediatamente la dirección.
Hacemos este proceso con todos los motores y le damos a Close. Vamos a continuar por las funcionalidades ESC motor. Importante que seleccionemos el protocolo correcto que nuestros variadores y motores soporten. En mi caso, como ya os he comentado, soportan hasta D-Shot 600, ya que se trata de un sistema digital y de última generación. Aseguraros bien de seleccionar el D-Shot o el Multishot o el protocolo que necesitéis de manera correcta. El Motor Stop significa qué comportamiento tendrán los motores al nosotros armar el dron. Si marcamos esta opción, los motores no girarán al armar el dron, cosa que a mí me parece un poco peligrosa. Los motores empezarán a girar solamente cuando le demos gas a nuestro dron. Yo dejo esta opción siempre desmarcada, ya que me gusta saber cuándo el dron está armado o no. En esta ocasión, al armar los motores girarán con el mínimo de gas. Ahora os explicaré este valor de aquí medido en porcentaje y por qué es tan importante, el ralentí del motor. En la derecha de la pestaña tenemos los canales de los motores con el valor de 1000. Si conectamos la LiPo y marcamos la casilla de consentimiento, podremos encender de uno en uno los motores que queramos o todos a la vez en la barra de maestro. Con esto podemos también comprobar si los motores giran en la dirección correcta y a qué valor empiezan a girar mínimamente, es decir, cuál es el valor mínimo de gas. Para comprobarlo, vamos a subir poco a poco la barra maestro hasta que empiecen a moverse fluidamente los motores. También podéis hacerlo con las flechas del teclado para ser mucho más exactos. Y el valor que nos aparece es la velocidad mínima que girarán los motores en Air Mode. Como veis, se queda en 1018, cosa que ya está muy bien. El Evoke viene de serie con unos mínimos demasiado elevados, y eso no me dejaba, por ejemplo, hacer buenas caídas en picado, los llamados dive, ya que la flotabilidad del dron era muy alta. Para solucionar esto, tengo que bajar el mínimo de gas para cuando el dron esté en Air Mode los motores giren más lentamente. Y si no recuerdo mal, en el Nazgul me aparecía que el valor mínimo, que los motores empezaban a funcionar fluidamente a unos 1050. Cosa que es bastante rápido. Así que en el porcentaje estático del motor le puse un 3 y me bajó de 1050 a 1030, cosa que los motores en Air Mode ya me bajaron mucho de velocidad y el dron ya no flotaba tanto. Ahora la pregunta también es, ¿y para qué son estas gráficas? Pues con estas gráficas podemos comprobar el estado de nuestros motores y si funcionan correctamente, en otras palabras, si los hemos montado bien o no. Gracias al giroscopio de nuestra controladora de vuelo, podemos comprobar si los motores emiten vibraciones o no. Para esto tenemos que bajar el refresco en milisegundo y disminuir la escala para que aún sea más exacto. Ahora encendiendo motor por motor, podemos comprobar si alguno de los ejes X, Y o Z hace picos exagerados. En ese caso significaría que el motor emite vibraciones y no está funcionando correctamente. Pero como vemos funcionan todos a la perfección, pues ya tenemos los motores bien configurados, así que vamos a continuar en la pestaña OSD. Llegamos ya a la pestaña de OSD y aquí vamos a poder configurar todos los datos reales que queramos que nos aparezcan en la pantalla de nuestras gafas mientras volamos. Hay muchas opciones disponibles y yo te voy a decir cuáles son importantes e indispensables para mí. Empezamos poniendo el formato, que yo lo suelo dejar en automático o en HD, y las unidades en métrico. Ahora vamos a seleccionar los elementos que queramos tener en la pantalla. Empezaremos por los avisos. Activando las casillas de avisos, sabremos en todo momento si algo malo le está pasando al dron, cuando por ejemplo la batería baja, o hay pérdida de señal, o la señal del receptor es baja, entre otros. Ahora vamos a activar el temporizador, y en la derecha podremos configurarlo como queramos. Podemos seleccionar el tiempo de encendido, o por ejemplo que se inicie el tiempo a partir del armado del dron, la precisión en segundos, minutos y a partir de cuántos minutos queramos que nos avise la alarma. Podéis configurar hasta 2 temporizadores. Nos interesa también tener bajo control la calidad de señal de nuestro receptor con la emisora, y para eso tenemos 3 valores. Por un lado tenemos el valor RSSI, que va desde una escala del 99, siendo esta la señal más fuerte, al 30. Una señal RSSI es una métrica que mide la intensidad de la señal del receptor del dron y nuestra emisora, así que en el valor RSSI nos aparecerá la potencia de esta señal. Otra opción para la telemetría es LQRSSI, que en vez de medir la potencia, esta mide la calidad del enlace del receptor y la emisora. Este valor se expresa del 100 al 0, siendo un porcentaje de la calidad, así que la calidad del RSSI en 100 significará en 100% de calidad de señal. La tercera opción de telemetría es el RSSI, decibelios por milivatio. Esto es una medida estandarizada del valor RSSI, pasado a decibelios por milivatio,
que van del -30 siendo la máxima potencia de la señal a -130 siendo esta la mínima. Al volar con protocolo Crossfire a mí me gusta utilizar la opción de valor RSSI cruda y LQRSSI, de manera que tengo bajo control la potencia y la calidad de señal de la telemetría. Si utilizáis otros protocolos como LRS, os recomiendo usar el valor estándar en decibelios por milivatios. Otro parámetro muy importante es el de batería, ya que siempre querremos saber cuánto voltaje llevamos gastado y así alargar la vida de nuestras lipos. Parámetros para la batería hay muchos, y los que yo utilizo son el voltaje total de la lipo y el voltaje medio por celda. De esta manera puedo controlar el estado general de la batería y el voltaje consumido por celda. También podéis poner la corriente en tiempo real que consumís, la potencia y el uso en forma gráfica o de porcentaje, o incluso los miliamperios de corriente consumidos. En la derecha de la pestaña podéis también configurar para el mínimo de capacidad en miliamperios que pongáis una alarma o un aviso. Si utilizáis GPS, cosa que recomiendo siempre, podemos añadir más información valiosa en el OSD. Para mí es importante marcar la altitud a la que estamos volando, la dirección y distancia del punto de origen, la cantidad de satélites que capta el GPS y la velocidad a la que estamos volando. Otras opciones más opcionales es por ejemplo marcar el modo de vuelo. Esta opción la uso para mis drones de interior para saber si el modo acro o el modo ángel está bien activado. También podemos poner fecha y hora, nombre de la aeronave, horizonte artificial, brújulas y un sinfín de opciones no tan importantes. Si continuamos por la derecha, veremos la sección de avisos. En esta parte podemos activar o desactivar los avisos que queramos que el dron emita al ocurrir una de estas muchas opciones de aquí. Y para finalizar la pestaña de OSD tenemos las estadísticas post-vuelo. Estas son todas las informaciones que nos interesan saber una vez hemos acabado el vuelo y desarmado el dron. Así que gracias a esta información podemos hacer un mejor seguimiento de nuestros vuelos y de, por ejemplo, el estado de nuestras baterías. Ya tenemos la OSD también configurada y ahora vemos que está la parte de transmisor de vídeo. Entramos en una pestaña un poco especial, ya que con la última actualización 4.5 de Betaflight y un sistema digital como el mío, no hará falta configurar nada, ya que lo hemos configurado a todo en preajustes con el preset de VTX digital. Si utilizáis un sistema analógico, ya vas a poder configurar cada parámetro de tu VTX. Como en este caso estamos ante un sistema digital, vamos a irnos a la siguiente pestaña de caja negra. Y como ya os he comentado, en la parte 2 de este vídeo de Betaflight, os enseñaré cómo hacerlo con un sistema analógico. La caja negra es un sistema de autoguardado de información donde se almacenan todos los datos de nuestros vuelos, como por ejemplo la velocidad de los motores, qué movimientos se han hecho, cuántas vibraciones, cómo han sido las calidades de las conexiones, etc. Y todo esto queda registrado automáticamente en la caja negra y podemos acceder desde esta pestaña a toda esta información. Como con este dron aún no cuento con dicha información, no podemos acceder a estos datos y también lo dejaremos para la parte 2. Bueno, pues espero que os haya gustado esta parte 1 de configuración sobre Betaflight. Esta parte 1 se basa en una configuración inicial donde no nos adentramos mucho en lo que son las configuraciones más complicadas, en las que se necesita un nivel más avanzado. Con esta configuración ya tenéis más de sobras que volar perfectamente. En la parte 2 sí que ya hablaremos de ajustes de pitch y de rates, hablaremos también de la parte de transmisores de vídeo para sistemas analógicos, todo lo que sea caja negra, CLI, y esta parte 2 también está muy relacionada con el proyecto del que os he hablado al principio, que estoy desarrollando, porque dentro de ese proyecto pues toda esta parte está muy bien explicada, paso a paso, y cuando saque el proyecto a la luz, que aún quedan unos meses, sacaré también el vídeo. Si te gusta este contenido no olvides apoyarme un poquito, suscríbete al canal, dale a me gusta, comparte y si tienes alguna pregunta no dudes en dejarla abajo en los comentarios, intentaré respondértela lo antes posible. Así que nos vemos en la próxima. ¡Vamos allá!